Olu, buenas. Uy. Bueno, ya es viernes acá. Volví el miércoles de los Nationals. Así que tengo que hacer la bitácorita de eso. Voy a poner un saumerio acá. Nada. Bien. O sea, la última semana que hice bitácora, creo que después fue lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, que fueron días comunes. O sea, tuvimos. Sí, creo que el fin de semana fue la regata del club. Y nada, eso, lunes normal, martes trabajo en los dos lados. Y después volví, me puse a hacer las valijas. Terminé de hacer las valijas como a las 2:00 y pico de la mañana. Y me pasaban a buscar 6:30, así que no dormí demasiado. Pero bueno, tenía la idea de dormir en el viaje. Y en realidad también me llevé la compu como para ir haciendo trámites y quería editar videos también de la cuenta fitness, que vengo atrasadísimo con eso. Eh, pero, a ver, vamos a ponerlo ahí. Tuki. Pero el padre que me llevó, charlatán tremendo. Así que poquito, al final estuve mucho hablando. Eh, Pero bien, me pedí en un momento dormir 45 minutos. Pero bueno, nada, eso. Fuimos el miércoles ahí, salimos tempranito, llegamos al mediodía. A la hora llegaron otros dos pibes y armamos todo y salimos a navegar. Ahí metimos un entrenamiento con ellos tres, que estuvo bueno porque había calmita, pero había una buena onda. Así que los pibes pudieron ir viendo eso. Eh, Después a la vuelta me crucé ya con uno de los entrenadores argentinos. Y nada, cuando estaba ahí en el club, creo que antes de bajar al agua, llamé al contacto que me habían pasado, que era la casa donde iba a dormir. Lo llamo así y veo que un chabón que tenía 4 metros, y te saca el teléfono, hola, Tony al habla. Y yo le digo, no, acá, ¿qué tal? Soy Ligüedo, voy a dormir en tu casa. Buenísimo. Que era el comodoro del club. Y después estaba que la mujer era la oficial de regata. Y después al día siguiente creo que llegó la hija está viviendo en la isla sur para la universidad, que era la que tomaba los pasados en el PIN. Eh, Así que nada, navegamos ahí, el entrenamiento estuvo bien, tranqui, cerramos todo, me dejaron en la casa. Justo esa noche tenían cena, había como dos que también estaban ahí en la comisión de regatas, que habían venido de Canadá y después no sé qué otro, entonces hicieron una cena ahí en la casa, estuve charlando ahí con esos. Tremenda cena se armaron con un cordero desmechado, y después se sacaron de postre como una tarta, un pie como si fuera de frambuesa, pero con chocolate blanco adentro, no sé. Estaba ricazo, ricazo. Así que bueno, eso fue el miércoles. El jueves me iba a meter doble sesión, aunque no arrancamos demasiado temprano porque había un pibe. O sea, yo tuve 16. Éramos 3 entrenadores, pero yo fui el miércoles, los otros 2 entrenadores fueron el viernes, que también fueron la mayoría de pibes. Entonces, como de miércoles y jueves hacíamos un preentrenamiento con algunos más manija que querían ir más temprano. De los 16, 15 del club y uno que en realidad vive en la isla sur y se suma con nosotros para los campeonatos. Creo que la tercera vez que se sumaba conmigo. Bueno, ese llegó el jueves a la mañana, entonces lo esperamos, ahí nos pusimos a armar, salimos, hicimos un entrenamiento a la mañana. Mientras damos las vueltas entrenando a la mañana, hablé con algún entrenador que me crucé, que me dice, sí, vamos a hacer unas regatas a las 3 de la tarde. Y yo, listo, joya, entonces volvimos para el almuerzo. Y después volvimos para salir para las regatas que se estaban juntando clubes, que se había armado una masa buena onda. Habría, no sé, 40 pibes navegando, que era ya casi, era prácticamente, o sea, había 86 inscriptos, o sea que había dos flotas de 43, o sea que era prácticamente la cantidad de barcos
que iban a estar corriendo. Y nada, les fue bien ahí a los pibes. Bueno, el Jeffrey, que es el asiático, que yo el año pasado había estado haciendo bastantes privados, como me quedaban todas cuarto, quinto. Estaba el Xavier también, que es uno del club que yo le estuve dando privados ahora, que quedó tipo segundo, ganó la segunda, la rompió toda ahí tirando chinos a la derecha. Pero el Xavier no estaba en el paquete de 16. O sea, si vas a los resultados, hay 17 de mi club. Pero el Xavier eh, fue con un entrenador particular, que era el hermano de Rowan, que es el head coach. Pero bueno, nada, eso. Estuvo ahí conmigo ese día porque su entrenador todavía no había llegado, pero después del día siguiente quedó con el otro. Pero bueno, eso le fue bastante bien ahí. Y después como que medio que se fueron todos los clubes y quedó uno solo. Y no entendí muy bien quiénes eran yo, o sea, como que Jeffrey se fue con ellos, yo quedé, me fui a hacer unas viradas con los míos. Y después bajé como por ir a buscarlo a Jeffrey y veo que era Lorenzo, que es otro argentino. Así que nos quedamos ahí con ellos, hicimos unas regalitas, como más, ya más de, no sé, 8 pibes ponele. Y bueno, y después volvimos. Bien. Ahí nada. Me. Antes de tirarme, le pedí al padre si podíamos pasar por el súper, así que compramos cosas. Me dejaron en la casa. Me dio de comer otra vez la familia esta. Creo que ahí ya había llegado la hija. Que de hecho la hija había estado como entrenadora en entrenamiento cuando hice la clínica en enero en Easter Beach, la clínica de la Isla Norte. Bueno, eso, yo la tenía de ahí. No me acordaba el nombre, lo tuve que ir a chusmear a como los Excel que tenían los mails, pero bueno. Así que bien, cenamos ahí. El viernes, nada, la idea era, los que ya habían navegado bastante, es darle descanso, aunque los hice ir temprano para pulir los barcos y terminado de hacer si tenían que hacer algo de medición. Pero bueno, los que habían navegado miércoles y jueves los volé. El Luca este que había llegado el jueves, hicimos una sola sesión cortita. En realidad, muchos llegaron jueves a la noche, entonces ya los hice ir el viernes a la mañana. Entonces estuvo lo de limpiada, pulida de barcos, los que habían llegado el jueves a la noche preparando todo. Eh, Hicimos una sesión más cortita ahí, de tipo de 1 hora y media. Eh, Después volvimos, tipo almuerzo, ahí sí fueron llegando todos los que habían arrancado el viernes a la mañana. Y ya viernes, tipo 3 de la tarde, volvimos a salir ya con los 3 entrenadores y eso como la última sesión, pero bueno, la mitad de la flota era la primera sesión para ellos. Eh, Así que metimos ahí un entrenamiento, teníamos unas pruebas de velocidad, alguna abierta, unas largaditas y ya está. Eh, y bueno, eso fue como la previa. La previa. Eh, Así que bueno, ya ahí había llegado el Noah, que es el entrenador que me estuvo acompañando toda la temporada. Pero que bueno, no lo habían estado mandando a las regatas. No sé si no es la primera regata la que lo mandan. Eh, que el Noah fue con la camioneta del viejo, porque había llevado a remolque un gomón. Pero bueno, él iba a estar durmiendo en la misma casa de esta gente en la que yo estaba durmiendo, así que me venía bien ya para no tener que estar mangueando a padres que me tiran. Así que bien, fuimos ahí, de vuelta, bueno, lo recibieron a Noah, nos dieron de comer otra vez. Y yo dije, che, bueno, ya puedo cocinar yo mañana, sábado a la noche. Y me dijeron, sí, por favor. Eh, y bueno, nada, sábado arrancaron las regatitas. Eh, el primer día le fue bien a los pibes, estábamos contentos. El... Sí, o sea, calma. Fue calma miércoles, jueves, viernes, calma el sábado, con un poquito de ola. Eh, y nada, Jeffrey que es el asiático, que es el que quería entrar al mundial, estuvo ahí cuidadoso, sin hacer ninguna locura y arrancó bien. Venía sexto después del primer día, pero tenía un australiano delante, así que estaba como en posiciones del mundial. Eh,
el Xavier. O sea, medio que los dos que tenían objetivo de clasificar a algo eran estos dos, el Jeffrey y el Xavier, que el Xavier ni siquiera estaba conmigo, pero bueno, lo estuve entrenando toda la temporada. Eh, el resto, los perfiles tenía tres, que eran como más grandotes, o sea, grandotes de edad. eh, pero bueno, que iban a correr medio como porque era el último national de ellos y ni idea, sin medio mucho objetivo. Y después tenía un bodoque gigante como de 10 11 más niños. Tenía 10, o sea, de los 16 10 era la primera vez que corrían unos nationals. Y los otros dos. Y había. Bueno, nada, eso. Sí, eso, muchos que era la primera vez. Em, Así que bueno, el viernes estaba contento con cómo le fue. El... Volví. Bueno, ahí mientras hablaba con los entrenadores, uno tiró de hacer un asado esa noche, pero yo dije, bueno, ya me comprometí ahí con la familia a cocinarles. Eh, Tiré una carne al horno ahí que se hizo medio lenta porque parece que habíamos puesto mal el horno con el Noah. Después el Noah se quedó dormido, a las 7:30 ya estaba dormido, así que ni cenó. Pero bueno, bien. Bueno, eso fue regatas el sábado, que anduvieron bien en general. El domingo fue más de lo mismo, calma, pero les fue bastante peor a los pibes. Nos quedaron 10 en la flota azul y 6 en la flota de oro. Y la verdad que anduvieron largando como el orto el segundo día, no sé en qué andaban. El Jeffrey en la largada de la primera le pusieron amarilla, faltando 5 segundos para, o sea, en la arrancada final. Así que 7:20, tiró para el lado que no era. No sé, llegó 20 en la primera, o 17 creo. Bueno, nada, eso, llega a la primera ahí llorando. Yo le digo, calm down. Eh, Así que llegó medio pasadito ahí, fue, arrancó la segunda. Como el orto arrancó la segunda. Así que bueno, ya eso, ese día para él cayó bastante. Eh, Porque como que el primer día tenía un 6 un 7 y un 4. Y el segundo día, con las mismas condiciones, metió un 17, sí, un 20, un 17 y un 12, una cosa así. Tipo, mal. Eh, y después el resto de pibes, eso, todos arrancando muy mal. Teníamos un cuarto de la flota azul y no había uno que largue bien. Eh, el Gabriel anduvo bien el segundo día, que el Gabriel es un pibito medio corchito y morochito, que nada, que anda bastante rápido. Ese sí anduvo bien. Pero bueno, después del segundo día dividieron las flotas. Nos quedaron 6 más Xavier 7 en flota de oro y 10 en flota de plata. Hubo dos que se quedaron ahí muy cerquita, que podrían haber estado en flota de oro. Sobre todo hay uno que parece que el año pasado se había quedado justo un puesto afuera de flota de oro y este año se quedó tipo a 3 4 puestos. Así que sí estaba bastante triste. O sea, técnicamente el chabón tendría que haber entrado a flota de oro por más que estaba, o sea, que era calma, ¿viste? O sea, el chabón pesa, no sé cuánto pesa, pero tampoco es súper pesado. No es liviano, pero no es súper pesado. El tema es que estaba medio pirado emocionalmente. O sea, estaba en todas las largadas, era tipo largando de mal al pin, saliendo mal, tirando chino para todos lados. Así, y después eso, volvía de la regata y estaba tipo, no voy a entrar a la flota de oro, no voy a entrar a la flota de oro. Así que bueno, yo creo que estaba medio pasado mentalmente. Así que ese se quedó afuera. Y el otro es uno que era bien nene, pero que bueno, viene navegando desde pibito. Pero es con el que fui el miércoles. Esos se quedaron cerquita. Así que bueno, división de flotas ahí. El domingo de la noche, ¿qué pasó el domingo de la noche? No mucho. Ah, no, sí, hicieron la cena del club. Sí, fuimos como una especie de restaurante, idea, y estábamos todos ahí, que creo que éramos como 50 entre padres y niños y entrenadores. Eso estuvo entretenido, nada, ahí charlando mucho con los pibes, los padres que me invitan a comer, me invitan cervezas. Eh,
Me mató que se me sentó el Jeffrey al lado a jugar con el teléfono, re antisocial. Pero y cuando lo miro estaba jugando al Geometry Dash, que yo cuando estaba en el secundario lo vicié bastante, entonces le dije, a ver, pasame, y le pasé un par de niveles ahí, estaba tipo, diablos, él estaba re duro. Estaba también al lado otro nene más chiquito, que también la rompía toda ahí en el Geometry Dash. Y después se puso a jugar al 2048, que es un juego que yo había viciado antes todavía. Me acuerdo, yo le dije, este juego yo lo viciaba cuando me fui al Sudamericano en Uruguay en 2014. Que fuimos en combi, tuvimos un viaje re largo, pum, le metí a esto. Y le enseñé ahí cómo jugar. Porque también la rompo toda. Así que nada, ahí comiendo con los pibes. Y bueno, igual para las 9 de la noche ya éramos 6 personas. Eh, pero bueno, bien. Después, el domingo ya arrancaba dividido, teníamos flota de oro, flota de plata. eh, calma de vuelta, la verdad. Y encima se iba a ir muriendo durante el día. Y la comisión de regata está medio lenta. Otra cosa que fue una paja durante todo el campeonato, nos pusieron una cajita, o sea, era la largada y tiraron dos bollitas atrás de las que no podíamos pasar los entrenadores, pero no era que no podíamos pasar durante la largada. Era de ahí hacia Sotavento, nosotros teníamos que estar todo el día. Desde que subieran la naranja al principio, teníamos que poner ahí y no podíamos ir a seguir las regatas, no podíamos ir a ver el Sotavento, que nos quedaba re lejos. Había algunos con binoculares, pero se re mareaban cuando se ponían con binoculares. Así que estuvimos bastante clavados ahí. Creo que el tercer día agregaron una bollita como tirando hacia el sotavento, que ni siquiera era abajo del sotavento, era como al costado y re lejos igual, de pedo veíamos algún número. Eh, Así que nada, estuvieron un poco abusivos con eso. Pero bueno, ese día, nada, estuvo bien, se corrieron dos regatas nada más, que creo que mejor para los míos. Y no sé, normales los resultados. Eh, Muchas horas de agua ahí esperando, postergados. Sobre todo el primer día. Además como que durante iba pasando el día se ralentizaba ahí la comisión. O sea, las primeras las largaban medio rápido y después para la segunda, tercera empezaban a recomodar cosas y se les atrasaba bastante. Pero bueno, un poco que cuando se murió el viento nos mandaron para casa en el lunes. Y ahí creo que venía el Jeffrey, creo que venía 11 y había pronóstico de mucho viento para el domingo. Creo que ponele el que venía quinto estaba con 31 puntos y el Jeffrey con 62, o sea, era literalmente el doble. Eh, que yo pensé que era muy lejos, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó ese lunes? No, nada, fuimos a hacer un trekking con Lorenzo. Se iban a sumar supuestamente los otros dos argentinos, pero en realidad lo propusieron la pareja de argentinos. Pero después se fueron a cenar con unos padres. Así que fuimos Lorenzo, que es el entrenador que estaba en Tauranga, y fuimos con Noah. Así que hicimos como un trekking ahí cortito, de 10-15 minutos. Pero subimos una piedra y nos quedamos ahí arriba mirando, te quedaba la vista como del mar y después había una montaña gigante para el otro lado y la ciudad estaba muy bien y estuvimos ahí arriba charlando un ratazo. El Lorenzo estaba bastante cagado porque los pibes de él habían estado andando muy bien, creo que tenía dos en el mundial en ese momento, pero son como bastante calmeros. Tenía mucho cagazo de que se vuelen. Y nosotros al revés, estábamos re manija de que entre el viento, a ver si subían los pibes. Y nada, después nos llamó el chabón que nos estaba alojando porque estaba haciendo un asadito, nos dice se viene y nosotros dale, vamos, así que fuimos, comimos. Y después, bueno, eso, el domingo, bien. No, sería el martes, que era el último día de regata. Eh, estuvo bien, arrancaron ahí a correr, no estaba soplando tanto, había como un medios, estaba medio loco al principio porque pegaba la ola muy de costado y un poco desde atrás, o sea, en malas era como que te pegaba de atrás la ola y medio que le ibas surfeando. Eh, y le fue bien a los pibes ya con medios.
o sea, veo los resultados que entran de la primera regata y veo un montón de adelante del Jeffrey. O sea, el Jeffrey no sé si quedó sexto en la primera o cuarto, algo así. Creo que cuarto. Y un montón así, 20 y pico. Eh, los que tenía adelante metiendo de a 20. Así que digo, diablos. Bueno. Y bueno, eso no, durante el día fue levantando de a poquito. Esto el Jeffrey metió creo que un 4-8-4. No se llegó a correr la 4. Habían dicho que querían correr 4, pero al final les dio paja, parece. Porque, no sé, cuando cancelaron estaban soplando 19, dijeron, que no me parece tanto. Y quedaba 1 hora y media todavía para el límite de largada, pero dijeron, bueno, no, estaban programadas 3, así que nos vamos. Pero bueno, también decía que se podían hacer 4 si se venía atrasado en el calendario, que era lo que veníamos, pero bueno, si yo me quería morir ahí, que no se corría una más. Eh, Porque el Jeffrey se me estaba quedando afuera del mundial por un par de puntos. Y en la regata, si hubiera habido una cuarta regata, entraba seguro. Y bueno, efectivamente pasó eso, quedó sexto el chabón. Eh, pero eso, después cuando voy a hablar con el Rowan y le digo, che, se quedó ahí nomás, nos faltaba una cuarta regata. Y me dice, no, sí, igual la que ganó y sí, como que el top 3 no va al mundial. Que después parece que el segundo por ahí sí. Pero bueno, eso, como que había varios que no van al mundial, entonces como que entraba. Y yo digo, LOL, ok. Bien ahí por el pibe. Eh, Así que nada, eso. Después anduvieron un poco mejor todos los grandecitos estos que me quedaron en flota de plata, pero se arrastraron bastante con calma, les fue un poco mejor, pero tampoco muchísimo mejor. La verdad estuvieron re dorminones con las largadas. Los dos más nenes, que era la primera vez que estaban en un National pero estaban andando bien. El corchito un poco se voló, la otra piba tuvo una que se tumbó, o sea que quedó última, pero después otra que quedó muy adelante. Eh, entonces terminaron en la flota de oro, quedó el Jeffrey sexto, después el Xavier, que es el que había ido con entrenador privado 22, que eso es como puestos de clasificación a los asiáticos, que era lo que quería, así que bien. Y después entre el 28 y el 36 me quedaron apretados 5 pibes, que son estos 3 como más grandes, que era la última vez que corren. eh, y estos 2 nenes, que son los que andan más rápido de todo el paquete de nuevos en Open. Y después, en la flota de plata, nada, todo variado, variadísimos resultados, porque tenía 10 ahí. Creo que lo más destacable, había uno que quedó segundo, que estuvo andando bien, sobre todo eso del día de viento ahí. Pero después vuelvo, guardamos los gomones, que los subimos al remolque, que los movemos para allá. Y cuando vuelvo lo veo a este llorando ahí. No, no llorando, pero estaba ahí como. O sea, llego al club y me dicen, che, bueno, Henry tiene una protesta. Y yo digo, a ver. Y digo, bueno, voy a ver a Henry y lo veo con un papel de protesta en la mano. Y le digo, che, pero ¿te protestaron o estás protestando a alguien? Y me dice, no, pero que me está obligando la comisión, no sé qué. Y le digo, ¿qué? Pará, a ver, estoy medio perdido. Dice, me obligan porque si no me tengo que retirar. O tengo que protestar a John Won, que John Won es otro de los míos. Entonces parece que estaba protestando a uno de los míos para no tener que retirarse de la regata. Entonces le digo, bueno, vamos ahí a ver bajo techo que estaba lloviznando, explícame. Y me explica y la Sequen era medio en el gate. Pasó de largo, como que se le trabuchó, quedó apuntando para arriba. Después, cuando va a salir, se le meten un par en la boya. Medio turbio, medio ilegal. Y después cuando sale quedó medio confundido y en vez de pasar por afuera de las boyas, pasó por el medio de las boyas y siguió navegando. Eh, y bueno, nada, eso. Y ahí cae el padre y le empieza a explicar, no, bueno, mirá, medio que pasó esto. Y el chaval, tenemos que protestar. Agarró, se lo llevó. Y yo digo, pará, no te terminé de explicar todavía. Bueno, se lo llevó el padre. Entonces digo, bueno, me voy a hablar con él, JJ, el John Won, el otro nene. Que el JJ me dice, sí, no, ni idea, yo lo vi ahí que se había quedado apuntando para el viento y me metí, pasé limpio, salí, yo, bueno, ok. Bueno, y ahí nos fuimos para la sala de protestas, pero que no había protesta todavía, fuimos medio a hablar con el juez, yo quería escuchar ahí qué decía. Todavía estuvimos con el Noah, el otro entrenador, con los 2 nenes y estaba el padre también.
Y como que cada uno de los nenes explicó lo que había visto, después explicó el juez lo que había visto, que dijo que no había visto ningún contacto, solo a él medio perdido y después navegando por adentro del portón. Y ahí el padre estaba hecho una loca, ahí dando vueltas diciendo no, porque lo golpearon, empezó a inventar cosas en el momento, tipo no, porque lo chocaron en la cabeza y lo dejaron perdido y daño psicológico y no sé qué. Eh, Así que bueno, nada, salimos y estuvimos charlando ahí con el pibe. Y nada, eso yo le decía, para mí tenés que retirarte, jeje. O sea, como que podía protestar a su compañero si quería y ver si lo descalificaba por habérsele metido en la boya. Eh, pero como que eso era un incidente aparte del chabón haberse perdido y no haber pasado por la boya. O sea que no, una cosa no iba a justificar, ¿no? Lo otro. Y me dice, no, bueno, pero quiero protestar igual porque vengo segundo de la flota de plata, así que quiero probar. Yo le digo, bueno, ok. Y bueno, lo dejé ahí, se fue con el padre, o sea, vino el padre, me dice, che, bueno, sí, yo sé que querés que se retire, no sé qué, y bueno, le expliqué básicamente lo mismo. Y me dice, bueno, vamos a hablar con Henry. Y cuando esto, vamos a hablar con Henry ahí. Bueno, ahí ya había bajado unos cambios el padre. Y le dice, bueno, sí, igual piensa esto. Le dice, a ver, pero decime, ¿vos te chocaron en el cuerpo o en la cabeza? Y el nene dice, no. Bueno, y bueno, entonces ahí dice, bueno, dale, ok, entonces sí, vamos a hacerte el retiro. Nada, así que estaba triste el pibe, el Henry. Cayó a quinto después con eso, quinto de la flota de plata. Pero bueno, nada, esa fue la movida. Estaban ahí, la protesta esa que al final no sucedió, se estaba retirando, se retiró el pibe y estaba como atrasando la entrega de premios también. Pero bueno, bien. Así que sí, después bajo ahí la entrega de premios todavía con el traje de agua, ¿viste? Y me gastaba nosotros entrando, ¿qué haces? Que no te cambiaste, todavía yo pará, estaba viendo esto. Me dicen, eras vos, no sé qué, sí, la del daño psicológico. Eh, Así que nada, eso ahí, entrega de premios. Dato de la entrega de premios, avisaron ahí, lo ganó una chica, Sofía Wells, el campeonato. Los mató a todos, creo que tenía... A ver, se hicieron 11 regatas y metió 7 primeros. Después un par de segundos y tercero, creo que tiene un sexto, ponele. Un sexto, 7 primeros y después 2 segundos y un tercero, algo así. Los mató, les dio clase a los pibes. Y resulta que es la primera campeona nacional neozelandesa mujer. Así que, cheto eso, buen dato. Eh, Después, nada, los dos jovencitos estos en flota de oro. La mina ganó como primer mejor mujer de menos de 12 o junior. Después le dieron otro premio a Jasmine, la hija del Comodoro, que no sé por qué, no me acuerdo por qué fue. No sé si fue la tercera de eso mismo, ponele. Em, y bueno, nada, bien, entrega de premios. Que habíamos hablado con los argentinos de ir a, o sea, teníamos todos cenas con padres, así que habíamos quedado de ir a tomar una birra después. Así que salimos con el Nova, nos pegamos una duchita, fuimos a cenar otra vez con padres del club. Menos esa vez porque muchos habían arrancado de vuelta para Auckland. Pero bueno, estuvimos ahí cenando, charlando bien. Después, no, al final estaban rematados los argentinos, re cansados, así que no nos juntamos. Eh, y bueno, bien, nos volvimos a dormir y el lunes de la mañana lo que estuvo bueno es que, o sea, teníamos que ir a buscar de Gomón, pero los pasamos a buscar a los dos argentinos de Napier. Yo ya le había mangueado desde creo que el primer día o segundo día que llegué ahí, le había mandado un mensaje a estos chabones y me dicen, che, tenés vuelta para después, que estaban necesitando volver a Oakland, no sabemos con quién. Entonces yo ahí ya le mangué al Noah. Eh, Porque se venían para acá, a Oakland, porque las familias llegaron, entonces, o sea, ellos ya terminaron el contrato con el club, y van a estar ahora paseando, dando unas vueltas tipo 3 semanas con las familias y después se vuelven para Argentina, los padres de ambos.
Así que los trajimos en la camioneta y eso ahí como 6 horas charlando con ellos. Estaba contento el Noah, le cayeron bien. Em, Así que bien, fue medio eso el campeonato. Cosas a destacar. Bueno, tuve el... se les rompió el auto en un momento a Rowan, que es el head coach, y el hermano que estaba coachando a Xavier. Así que estaban viendo, cayeron el domingo a la cena. Estaban tipo, bueno, sí, nos quedó en el súper el auto, no sabemos bien qué pasó. Eh, en esa misma cena, el Simon me dice, che, mañana, antes de salir, chequeate la nafta del gomón y avísame a ver si la podemos llenar. El tema ahí es que los gomones estaban fondeados en el agua, o sea, yo en el momento en que me pasa a buscar el taxi, o sea, dan la bandera, me pasa a buscar el taxi, me dejan el gomón y yo arranco ya, los empiezo a remolcar y los llevo a los pibes. Y me olvidé de revisar además. Pero incluso aunque revisara ahí era como que ya nos teníamos que ir. Eh, Cuestión, los remolco a los pibes hasta allá, tiramos ahí y los dejo, probamos prueba de velocidad, hacemos el conejo abierto. Y cuando los tenía yendo, abriéndose para los lados, dije, bueno, los voy a buscar para que la cierren. ¡Pum! Me quedé sin nafta. Y yo, oh diablos. Bueno, vino mi bote de seguridad, me remolcó hasta mi cajita. Yo ahí diciendo, bueno, por favor, que en algún momento se aviven y la cierren ellos. Eh, Tiré el ancla en la cajita, bueno, ahí que me pasan 5 litros que después que un padre que se fue a buscar con unos bidones nafta. Así que bueno, me quedé sin nafta. Ahí, esa misma tarde, que nos quedamos charlando un rato después de las regatas, estaban estos dos hermanos que alguien les iba a revisar el auto. Yo les había revisado a varias gente, pero alguien les iba a revisar anoche. Bueno, cuestión, cuando llegamos con el Noah entonces nos fuimos a hacer el trekking. Después fuimos con el Noah al asado este que estaba armando la familia. Y me dice, che, ¿sabés por qué? ¿Cuál era el problema con el auto de los chicos? Y le digo, no, a ver qué pasó. Y me dice, se quedó sin nafta. Gracioso, ¿no? Me dice. O sea que, bueno, éramos los... Nada, eso, tuvimos el mismo problema, yo con el gomón, ellos con el auto. Y después resultó que el último día le pasó lo mismo al Nova. El Nova volviendo ya, último día, en el remolque de vuelta, se quedó sin nafta el Nova. Así que a los 4 entrenadores del Koji nos quedamos sin nafta, sea en el agua o en tierra en algún momento. Eso estuvo gracioso. Em, Así que... Nada, bien, bien, contento. Los que iban manija de rendir y clasificar alguna cosa, clasificaron. Excepto uno, que era este que se quedó en flota de plata por poquito. Eh, pero bueno. Y después... Nada, todos los pibes, los que eran la primera vez, todos esos días, yo les dije varias veces, tipo... No, vienen acá a sumar experiencia, así que métanle con lo que salga. Así que hubo resultados variados, eso, hubo un par que andaron muy bien. Hubo una, por ejemplo, que no sé, le habrá ganado a 4, que es rarísimo, porque es mejor que varios en el entrenamiento, tampoco es una luz, pero después cuando va a competir, no sé, se arrastra mal. O sea, hay dos pibes por lo menos que son mucho peores que ella y le ganaron por bastante. No, mentira, hay uno al que le ganó al final por un poquito, pero porque el último día se golpeó la cabeza y abandonó las últimas dos regatas. Eh, Así que bueno, nada, eso, bien, resultados distintos, los padres contentos. Eso, algunos mandaron ahí agradecimiento por el grupo. Por privado me escribieron justo las madres de los dos asiáticos. Y después, bueno, otros padres nada, pero bien. Eh, y estuvo bueno. No quedé, o sea, ahora estoy ahí, estoy cansado físicamente. O sea, ya que ando queriendo ir al jiu-jitsu y es como que el cuerpo me cuesta arrancar. Pero yo sentía, por ejemplo, que el día anterior a que arranquen las regatas yo estaba más cansado que el último día. Que puede tener que ver con la adrenalina de las finales, por ejemplo. Eh, pero yo creo que tiene que ver también con que los primeros 3 días en realidad estuve haciendo dobles turnos porque estuve adaptándome a todos los horarios a los que iban llegando.
y tratando de hacer lo máximo para todos, entonces como que fueron mucho más largos los 3 días previos que después los de regata. Eh, Fue algo que pasó el domingo a la noche, cambiaron el horario de acá de Nueva Zelanda, entonces ahora tengo 15 de diferencia con Argentina, no 16. Lo que esa noche me dio una horita extra de sueño, que estuvo bueno. Eh, y nada, bien. Cuando me desperté el primer jueves, suena la alarma, tú, digo, es de noche acá, yo había puesto la alarma como 8 y pico creo, y yo digo, acá a las 8 y pico es de noche, será porque estamos más en el sur, qué loco. Y mira vos, seguro que en las regatas entonces va a ser de noche también cuando estemos llegando al club, qué locura. Y después veo que me seguía sonando la alarma para cuando la miro, eran las 6 y pico de la mañana, me estaba sonando la alarma del camión en realidad, que me había olvidado desactivarla. Así que digo, qué huevón. Así que las apagué ahí y después me desperté 8 y pico, que ya era de día. Em, Así que bueno, hubo cambio de horario ahí. ¿Y qué más? Nada, y ahora volví. el- Fui anoche a visitar a unos chicos, un cubanito argentino y un uruguayo que vino con él, que me había pasado Nico el contacto, Nico Pini. Que eso que vinieron acá con la Working Holiday, van a hacer un programa de Match Race en el club este Poronga que tiene todas las Copa América. Em, Así que eso cuando volví, tengo que ver ahí de hacer un poco de sociales, ver a los pibes de vuelta. Pero bien, no, contento, contento. Estuvo bueno, estuvo divertido. Estábamos ahí ya los últimos días y yo estaba tipo, dale, yo seguiría haciendo esto. Más días, más días. Ni ganas de volver para Oakland. Pero bueno, bien. Ahora este finde se suponía que iba a trabajar el domingo, el día completo. em, pero vino un ciclón. Jeje. Así que no va a haber entrenamiento. Había el pronóstico, cuando lo mirábamos el martes a la noche y estaba dando algunos modelos rachas de 69 nudos para el domingo. Que bueno, ahora bajó, son más tipo racha de 50. Ok. Pero bueno. Y nada de eso. A ver, he hecho una listita acá de cosas para decir y la miré. Eh, no, bueno, lo que anoté acá lo conté todo. Em, pero bien, bien. Estuvo bueno, estuvo divertido. Tengo ahora que ponerme las pilas y empezar a organizar mi vida hacia adelante. Pero bien. Nada, terrible, mirá, como 40 minutos ahí de vlog. Eh, Si se lo fumaron hasta acá, espero que haya sido en velocidad rápida por lo menos, o poniéndose a hacer alguna otra actividad. Pero bueno, ahí andaremos. Cualquier cosita, me escriben por WhatsApp, por YouTube, me dejan un comentario. Y nada, ya nos veremos en un próximo video o con mis seguidores argentinos cuando vuelva para allá. Besito.